Bueno, pues seguimos con el libro de Belén al Calvario. Seguimos estudiando todo esto. La unidad de servicio Sofía les da sus saludos y una alegría que estén con nosotros. Luego me han llegado a preguntar que si nosotros cobramos algo o de qué se mantiene uno, etcétera. La unidad de servicio Sofía, todo lo que lleva a cabo de sus actividades es sin fines de lucro, precisamente para no meternos en problemas de derecho de autor, etcétera, etcétera, etcétera. Damos el nombre del autor del libro y en el caso del maestro Don Juan Cul, bueno, pues la editorial Fundación Lucis. Nosotros, la unidad de servicio Sofía, recuerden brevemente, auspicia una fundación, Instituto de Fomento para la Cultura Tres Valles, Veracruz. Esta fundación, en su objeto, donde la constituimos, uno es asistencial y el otro es cultural. Y en el cultural está especificado precisamente la difusión de los libros. Quería yo hacer esa aclaración porque preguntan mucho. Nunca hemos cobrado absolutamente nada. Y cuando a mí me preguntan, ¿y de qué vive? Pues yo contesto, le digo, ¿por qué mejor no se une con nosotros? ¿No es más interesante? Si yo sobrevivo, usted puede hacerlo también. Así es. La unidad de servicio Sofía, ni la fundación cobran absolutamente nada. Todo es sin fines de lucro. Sigamos con el libro porque nos estamos adentrando más al simbolismo de la primera iniciación. Quiero decirles que estoy preparando otros dos libros. No, por supuesto que ya les he declarado, no leo todos los libros, pues eso ya es deber de ustedes. Yo pongo ciertos temas, pero ya los he escogido, le di una repasada de estos libros que los leí, no voy a decir otra cosa, los leí allá por 1979, 1980. Y como estamos en estas festividades, pues quiero compartir con ellos cuando terminemos este libro. Sigamos entonces con lo siguiente. Nunca se acentúa con demasiada claridad que el primer iniciador que enfrenta el hombre es siempre su propia alma. Muchas escuelas esotéricas y maestros de esoterismo basan sus enseñanzas en las que algún gran maestro y ponen a sus aspirantes bajo su tutela, que se supone los preparará para este paso y sin cuya ayuda no hay progreso posible, olvidando que no hay maestro que pueda hacer contacto con un ser humano hasta que no haya establecido un claro y definido contacto con su propia alma. En el nivel de la percepción, el del alma, residen quienes pueden ayudarnos y hasta no haber penetrado en ese nivel como individuos, es imposible lograr un contacto inteligente con quienes actúan allí normalmente. La iniciación está relacionada con la conciencia y es simplemente una palabra que empleamos para expresar la transición que el hombre establece entre la conciencia del cuarto reino o humano y el quinto o espiritual, el reino de Dios. Cristo vino para revelarnos el camino a ese reino. Esta alma iniciadora
denominada, como hemos visto, de diversos modos en el Nuevo Testamento y en las demás religiones, tiene una terminología adecuada a la época y al temperamento del aspirante, donde el discípulo cristiano habla de que Cristo en vosotros, esperanza es de gloria. El discípulo oriental puede hablar del yo o Atman. Las modernas escuelas de pensamiento hablan del ego, yo superior, hombre verdadero o entidad espiritual, mientras que en el Antiguo Testamento se hace referencia al ángel de la presencia. Podría recopilarse una larga lista de sinónimos, pero para nuestros fines nos limitaremos a la palabra alma por su amplio empleo en Occidente. El alma inmortal en el hombre lo prepara para la primera iniciación, porque esta alma se manifiesta en la tierra como el Cristo niño que aparece en el hombre. Este es el nuevo nacimiento, lo que se ha estado gestando lentamente en el hombre, llega a nacer por fin, y el Cristo alma nace conscientemente. Siempre ha estado presente el germen del Cristo viviente, aunque oculto en cada ser humano, pero a su debido tiempo y periodo. El alma infante hace su aparición, siendo posible la primera de las 5 iniciaciones. La tarea prosigue y la vida crística se desarrolla y desenvuelve en el hombre hasta que tiene lugar las iniciaciones segunda y tercera. En esta etapa, como muchos creen, somos iniciados por medio del Cristo y en plena conciencia vigílica. El iniciado permanece ante su presencia y lo ve a cara a cara. Hay, por lo tanto, 3 iniciadores. Primero, la propia alma del hombre. Segundo, el Cristo de la historia. Y finalmente, el anciano de los días, aquel en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Todos los grandes instructores han sabido que perder esta vida debe ser el camino de todo el género humano, a fin de lograr un nuevo nacimiento, el nirvana o reino de los cielos. Por lo tanto, al exigir a sus seguidores que pierdan su vida por él y se nieguen a sí mismos, Jesús no les pidió nada excepcional. Si alguien quisiera seguir las enseñanzas de la Vedanta, del Buda o del Lao Tse, deberían también implícitamente perder al mundo entero y ganar sus propias almas. Tomando literalmente las palabras de Jesús, debemos alcanzar el mismo desapego de las cosas de este mundo como lo hacen los hindúes al alcanzar el samadhi. No niego, sin embargo, que el intento de poner en práctica su lección resulta lo más difícil del mundo, pero si se logra el resultado, será ciertamente la liberación absoluta de las condiciones en que se ha desenvuelto la humanidad hasta el presente y la entrada en un estado tan nuevo como cualquier reino celestial imaginado. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento desde donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde vienes y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3, 7 hasta el 8. ¿Puede alguien decir hoy o alguien haber dicho alguna vez dónde está el subconsciente o el alma? Se acepta que está fuera de toda designación de tiempo y espacio, y esa idea es quizá para nuestras mentes modernas
la que más se acerca a un concepto de la naturaleza de aquello que volverán a ser del espíritu, y aunque no volvamos a nacer de nuevo, esa naturaleza permanecerá siendo tan insondable como el viento. El iniciado no es simplemente un buen hombre bueno. El mundo está lleno de hombres buenos que probablemente están muy lejos de ser iniciados. Tampoco es un devoto bien intencionado. El iniciado es un hombre que ha agregado una sensata comprensión intelectual a las cualidades básicas de una sana devoción y carácter moral. Por medio de la disciplina, ha coordinado su naturaleza inferior. La personalidad, por eso, es un recipiente útil para uso del amo, siendo ese amo su propia alma. El iniciado sabe que deambula por un mundo de ilusión, pero se está instruyendo a sí mismo mientras camina a la luz de su alma, comprendiendo que al servir a sus semejantes y al olvidarse de sí mismo, se prepara para el presentarse ante el portal de la iniciación. En ese sendero conoce a quienes, como él, están aprendiendo a ser ciudadanos del reino. En la primera gran iniciación, el Cristo nace en el discípulo. Entonces percibe por primera vez en sí mismo la afluencia del amor divino y experimenta el maravilloso cambio que lo hace sentirse uno con todo lo que vive. Este es el segundo nacimiento del que se regocijan todos los seres celestiales, porque nace en el reino de los cielos como uno de los pequeños, como un infante. Nombres que se aplican a los nuevos iniciados. Tal es el significado de las palabras de Jesús que sugieren que un hombre debe convertirse en un niño para entrar en el reino. En la segunda iniciación, la del bautismo, Cristo había llegado a la adultez y esta realización fue seguida inmediatamente por un definido y consciente rechazo del mal. El reconocimiento del trabajo a emprenderse debe ser seguido por la purificación del que debe realizarlo y demostrar esa purificación y liberación del mal. Cristo lo demostró al triunfar sobre las tres tentaciones. Solo después de esta evidente preparación, leemos que se dedicó a enseñar que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y por los escribas, y sea muerto y resucite al tercer día. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y síganme. Más adelante leemos que él volvió su rostro para ir al lugar del sufrimiento y del sacrificio. Toda iniciación está precedida de un viaje. Cada etapa y acontecimiento dramático ocurre al finalizar un periodo de viaje. Es evidente este simbolismo. Hollar el sendero es el modo familiar de describir el acercamiento de un ser humano a los misterios.
Es interesante observar que todo el mundo está en la actividad, emprenden viajes y peregrinaciones, proceso simbólico de una condición interna de búsqueda y acercamiento a una meta preordenada. Los viajes por tren, barco, avión son comunes. Grandes grupos emigran de un lugar a otro según las posibles condiciones económicas y el dictado del destino. Viajamos de aquí para allá, caminamos, ampliamos nuestros horizontes, nos preparamos también para expansiones de conciencia que nos permiten vivir en dos reinos a la vez. La vida debe vivirse en la tierra y la que podemos vivir en el reino de Dios. La humanidad está en la primera etapa de su viaje místico a Belén. Debe nacer el Cristo niño y la primera iniciación es en estos momentos un acontecimiento inmanente para muchos. Ante cada hombre se abre un camino y caminos y un camino, y el alma superior asciende por el camino superior y el alma inferior va a tientas por el inferior, y entre las brumosas planicies los demás van a la derriba, de aquí para allá. Pero ante cada hombre se abre un camino superior y otro inferior, y cada hombre decide el camino que debe seguir su alma. La enunciación de una palabra de poder señala una iniciación. Cuando Cristo pasó por esas crisis en cada una de ellas, resonó una voz y el sonido emitido abrió de nuevo los portales de la vida. Puerta tras puertas se abren ante la demanda del iniciado, como respuesta del iniciador que está al otro lado del portal. Veremos lo que significó cada una de estas palabras. La palabra siempre surge del centro. Repetidamente se dice en el Nuevo Testamento, el que tenga oídos para oír, oiga. Y un estudio de las palabras dirigidas a las 7 iglesias en las revelaciones arrojará mucha luz sobre el factor de la palabra. La palabra o sonido para la antigua Asia en el pasado fue Tao o el camino. Representaba el antiguo camino que los iniciados del lejano oriente hollaban y enseñaban. Para nuestra raza la palabra es Aum, que ha degenerado en el Amén de nuestro vernáculo occidental. Las antiguas escritoras de la India consideran a esta palabra como indicando peculiarmente la divinidad, el espíritu de vida, el aliento de Dios. ¿Cuál será la nueva palabra que surgirá del centro? No lo sabemos, pues no será enunciada hasta que la raza esté preparada. Pero hay una palabra común de poder que será puesto bajo la custodia de nuestra raza si estamos a la altura de nuestra oportunidad. Y por medio del nuevo nacimiento entraremos en el reino de Dios. Es la palabra que dará vida al alma oculta en el hombre y lo energetizará en una actividad espiritual renovadora. A medida que la raza acrecienta su sensibilidad y los aspirantes del mundo de todas las religiones cultiven la facultad por medio de la meditación de oír la voz que pueda acallar a las demás voces. Y a medida que aprendan a registrar ese sonido que apaga todas las demás, podrán como grupo reconocer la nueva palabra que se emitirá. En cada iniciación de Jesús, como veremos, se dio un signo que se estampó en la conciencia de los iniciados. Cada vez se vio un símbolo o forma que indicaba una revelación. Cristo mismo dice que al final de los tiempos, la señal del Hijo del Hombre se verá en el cielo. Así como el nacimiento en Belén fue anunciado por un signo, la estrella,
También el nacimiento hacia el cual se encaminan apresuradamente la raza será anunciado por un signo celestial. La súplica que se eleva desde el corazón de todo verdadero aspirante a la iniciación está bellamente expresada en la siguiente plegaria. Hay una paz que a toda comprensión trasciende, es la que mora en el corazón de quienes viven en lo eterno. Hay un poder que todas las cosas renueva, es el que vive y se mueve en quienes saben que el yo es uno, que esa paz se cierne sobre nosotros, que ese poder nos eleve hasta llegar donde el único iniciador es invocado, hasta ver el fulgor de su estrella. Cuando se vea ese signo y se oiga la palabra, el paso siguiente será registrar la visión. El iniciado puede ver el plan y la parte que debe desempeñar, entonces sabe lo que debe hacer. De esta visión se habla como de la visión de Dios, pero se expresa para el hombre en términos de la voluntad de Dios y la plenitud de lo que Dios intenta hacer. Estamos destinados a ser iniciados en los misterios de esa voluntad. La visión de Dios es la visión del plan de Dios. Ningún hombre ha visto a Dios. La revelación de Dios viene por la revelación de Cristo. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y no me has conocido, Felipe? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros. El alma que me ha visto al Padre. El hombre vive por la encarnación del hombre. Después de la visión como la que siguió a la iniciación, viene un renovado ciclo de pruebas y dificultades. Las verdaderas reveladas y la revelación acordada deben realizarse en la experiencia de la vida diaria. Momentos de asimilación y reflexión deben seguir a los de exaltación y visión, a no ser que se tenga una experiencia práctica de lo que se sabe. Este saber quedará en la cima de la montaña de la revelación. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Con estas simples palabras comienza la historia trascendental, una historia de tan vastos alcances y consecuencias que recién hoy empezamos a ver los resultados. Solo hoy, 2000 años después del acontecimiento, la lección de la vida de Cristo está produciendo un efecto formativo en la imaginación de los hombres. Solo hoy, la fundamental lección que Cristo vino a enseñarnos está produciendo los necesarios cambios en la capacidad de captación del hombre. Recién ahora nos damos cuenta que la evidencia histórica de su llegada en la tierra es la historia misma y que existe en el mundo la evidencia de dos grandes corrientes de esfuerzo o actividad: la conciencia del hombre separatista común en desarrollo y la constante aplicación del mensaje de Cristo en los hechos actuales para su modificación y cambio, y determinar mucho más allá de lo que podemos concebir el camino que deberemos seguir. Cristo llegó en la plenitud del tiempo justamente cuando la humanidad se aproximaba a la madurez,
mostrándonos en sí mismo y a través de su vida lo que un hombre fue y podía ser. Pues no podemos agregar absolutamente nada por lo, lo interesante que es. Estamos llegando a lo que podríamos decir, a lo abstruso del libro. Y bueno, como reitero, para los que nada más están viendo esta cápsula, no íbamos a estudiar el libro de Belén al Calvario místicamente, lo íbamos a estudiar por la parte de la causa. En las siguientes cápsulas estaremos hablando más de esos símbolos y significados. Mi nombre es Eloy Bertelli, su servidor. Muchísimas gracias y a la siguiente cápsula.